buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos en esta tarde a la escuela sabática. El Señor nos ha concedido nuevamente reunirnos con este propósito de estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al pastor Edis Estrada que haga el favor de presentarnos a todos nosotros ante Dios, para que Dios nos ayude en esta tarde y podamos tener su visitación y podamos recibir la comunicación del Espíritu Santo y ser edificados. Oremos. Padre, vengo delante de ti en este momento, Señor, con gran necesidad, Dios mío, de que tú perdones mis pecados, Padre, y escuches esta oración que elevo a ti. Señor, qué bendición tan grande, Dios mío, poder hablar contigo, poder hablar con el Dios que creó los cielos y la tierra, contarte, Señor, nuestras necesidades, Señor, nuestros problemas, cómo nos sentimos y que tú nos escuches. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Qué cosa tan especial, Señor. Tu presencia llena nuestro corazón, Señor. Eres el anhelo de nuestra vida, Señor. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste a nosotros primero. Dios mío, presento delante de ti esta clase. Dice tu palabra en Proverbios 4:20, Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Qué linda es tu palabra, Padre. Te ruego que tú ayudes a William en este momento, Señor, y que pueda presentar tu palabra de una manera clara, Señor, de una manera que se pueda entender, Dios mío, para así, oh Padre Celestial, nosotros poder ser edificados, Dios mío. Gracias por esto, Señor, que has establecido que a través de los años y los años, Señor, todos los sábados en la tarde, tu iglesia se reúne para estudiar tu palabra, Señor. Qué cosa tan maravillosa, Padre. Síguenos ayudando en esta área, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia en esta área, Señor, de manera especial, y que los niños, los jóvenes y los mayores, todos, Señor, con gusto estudiemos tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te lo suplico todo. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Bendiciones. De verdad que queremos que el Señor les guarde, les cuide, les bendiga en todo lo que ustedes hagan, que su rostro resplandezca sobre ustedes y que ustedes sientan paz, esa paz que tiene Dios para cada uno de nosotros. Recordemos que la paz es fruto del Espíritu de Dios y que es el regalo de Jesús a todos los creyentes. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Gracias también a todo el Ministerio de Educación por su trabajo, su esfuerzo, los que han preparado los libros, los que preparan las clases, las orientaciones académicas para impartir las clases, los hermanos que hacen las diapositivas. A todos gracias al hermano Jason por su esfuerzo, su trabajo ahí en los controles. Gracias, hermanos. Así, de esta manera, con este trabajo, con este esfuerzo, es que nosotros podemos presentarnos cada sábado delante de todos ustedes para impartir una clase, pero sobre todo quiero decirles a ustedes que yo tengo una profunda gratitud a Dios, una profunda gratitud al Espíritu Santo de Dios, que estoy convencido que si no fuera por la ayuda que provee el Espíritu Santo, ninguna de estas cosas se pudieran hacer de la manera que las hacemos. Podamos compartir las ideas de la manera que las compartimos. Tenemos que darle muchas gracias al Espíritu Santo por esa bendición. Como decía la semana pasada, hoy estamos cerrando la unidad número 5 con el tema el pecado, la doctrina acerca del pecado, y estaremos estudiando las enseñanzas de Jesús. La segunda parte es la lección número 2, que ya iniciamos la semana pasada, y el objetivo de aprendizaje es que nosotros podamos comprender lo serio que es el pecado. Cuánto Jesús vio este tema, este asunto con seriedad. Y la verdad central es que Cristo tenía mucho que decir sobre este tema del pecado, y para eso utilizó detalles específicos, habló específicamente sobre eso. La base bíblica está en Mateo 5:22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpable del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpable del infierno de fuego. O
sea que Jesús está llamándonos a consideración de que tenemos el deber de respetar a nuestro prójimo. Es por eso que el segundo gran mandamiento de la ley de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo para memorizar, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué cosa más linda, qué palabra más especial. Jesús ha elegido a la humanidad entera cuando dio su vida, su sangre, para que la humanidad se salvara. Es por eso que Jesús ha elegido a todo hombre para salvación. Depende de nosotros, los seres humanos, el que aceptemos el llamado de Dios y reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entremos entonces a la lección. La introducción de la lección número 30 es la siguiente. Según el autor del libro de los Hebreos, específicamente eso está escrito en el capítulo 9, versículo 26, Jesucristo padeció. Así comienza la idea de este versículo. Jesucristo padeció una vez en la consumación de los siglos para desahimiento del pecado. Sus muchas enseñanzas, las enseñanzas de Jesús tienen que ver con este hecho, lo que Él hizo. Padeció, sufrió para deshacer el poder del pecado en nosotros. Relacionarnos con sus instrucciones y aplicarla a nuestra vida diaria es el propósito que nosotros estamos siguiendo cada vez que estudiamos su palabra y sobre todo en estas lecciones que tratan el tema del pecado. El propósito es llamarnos la atención a que debemos evitar este mal tan grande. Este versículo de Hebreos 9:26 es un gran versículo de la Biblia. Yo creo que se compara por su mensaje al de Juan 3:16. O sea, es un versículo que contiene el mensaje central del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Jesucristo se ha presentado con el sacrificio de sí mismo para cancelar la deuda de nuestros pecados. Ese es el mensaje central del Evangelio. Él se ha presentado a sí mismo con su sacrificio para cancelar, o dicho de otra manera, la deuda del pecado, o dicho de otra manera, se ha manifestado para ofrecer como sacrificio por el cual nos perdona nuestros pecados. O sea, Él se ha ofrecido a sí mismo como sacrificio. A través de ese sacrificio nosotros recibimos el perdón de los pecados. Uno de los verbos más importantes en la Biblia es el verbo redimir. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el sacrificio y la función del sacrificio cuando mencionábamos acerca del sacrificio de animales antes de la venida de Jesús. Pues el propósito de este sacrificio de animales antes de la venida de Jesús era precisamente ese: la redención, redimir. En Mateo 20:28, Jesús declara a sus discípulos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y oiga esto ahora, y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero que nos fijemos en esa palabra, rescate, porque esa palabra es uno de los tantos significados de la palabra redimir. La palabra redimir significa rescate, emancipación, liberación. Un rescate es algo que se paga para librar a una persona de una situación de la que a ella le es imposible por sí misma librarse. Quiere decir que ella no puede librarse por sí misma. Entonces, cuando se hace rescate de esa persona es algo que se paga para rescatarla. El hombre sin Dios, como hemos explicado en tantas ocasiones, es esclavo de su naturaleza pecadora que lo conduce a pecar, a alejarse de Dios. Así que pecar no es un simple deseo o un placer superficial, no.
Pecar es una necesidad imperiosa de la naturaleza pecadora que nos arrastra a ello. El hombre heredó esta naturaleza debido al pecado de Adán y a partir de ese momento cada hombre nace con una naturaleza que lo lleva a pecar. Solo Jesús es la persona capaz de rescatar, de libertar el poder de esa naturaleza. Libertar al hombre del poder de esa naturaleza. Es por eso que en Hebreos 9:26 dice que Jesús padeció por nuestros pecados para libertarnos del control de esa naturaleza y así el hombre pueda, con su ayuda, estar sujeto a él y no más bajo el control de esa mala naturaleza. Entremos entonces a el desarrollo de esta lección y como estaba hablando la semana pasada, estaremos o continuaremos hablando de algunos pecados que Jesús trató en el tiempo en que estuvo aquí y que habló específicamente de ellos. Veamos el primero, el pecado de la avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y díjole, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que declara Jesús. Percibiendo que este era el problema fundamental de aquella persona que le dijo, maestro, di a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto a mí como señor y partidor? Percibiendo que el interés, que el móvil que estaba detrás de toda esta situación era la avaricia, fue que Jesús trató este asunto y pronunció este versículo. El pecado de la avaricia siempre ha sido malo, siempre. Fue, por ejemplo, la causa por la que el pueblo de Israel tuvo su primera derrota cuando entró a la tierra prometida. El pecado de Acán, que codició, que avarició lo que estaba prohibido, lo que era anatema, llevó al pueblo de Israel que tuviera la primera pérdida significativa. Fue el pecado de la avaricia el que nubló los ojos de Giesi, el criado de Eliseo, que viendo el dinero que traía Naamán el sirio, el leproso, para comprar la salud y que fue desechado por el profeta de Dios. Giesi se alumbró su mente, su codicia nació en él y corrió después ocultamente detrás de Naamán cuando ya el siervo de Dios lo había despedido y había desechado tal ofrenda. Y le dijo, mentira, le dijo, mi señor dice que le envíes un poco de dinero. Pues este pecado de codicia, de avaricia, propició que la lepra de Naamán se le pegara a Giesi. Fue el pecado de la avaricia el que condujo al rey Acaz a la malvada esposa Jezabel que él tenía para que mataran a Nabot de Jezreel por el solo hecho de que la avaricia de tener la viña que era la propiedad de Nabot fuera codiciada por Acaz y por Jezabel. Así que el pecado de la avaricia es malo. Dios nos libre de caer en tal pecado. Otro pecado que Jesús menciona directamente, y es el número 2 que estaremos viendo en nuestra lección, es el de la transgresión de la ley. Entendemos por transgresión de la ley la violación de la ley de Dios. Respondiendo, dice aquí Mateo 15, del 3 al 6, y respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre. Y el que maldijera al padre y a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijera al padre o a la madre, echa mi ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre y a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Como lo estábamos diciendo la semana pasada, para evitar socorrer a los padres ancianos, los escribas inventaron una manera de dedicar el dinero que se hubiera echado con el propósito de socorrer a los ancianos, encontraron una manera de dedicarlo al templo. Esto, dijo el Señor, era una violación directa de este mandamiento del decálogo, de la ley de Dios. O sea, que es necesario cooperar con ofrendas para la casa de Dios, pero nunca es la intención de Dios de que nosotros le quitemos el bien, el dinero que pueda ayudar a nuestros padres y a nuestras madres
para su propio beneficio y lo traigamos como una ofrenda a Dios. Y este pecado es claro, Jesús lo condenó porque estaban haciendo una transgresión de la ley, estaban violando la ley, y es la voluntad de Dios que cumplamos la ley en todo el sentido de la palabra. El tercer pecado que estaremos analizando y del cual Jesús habló claramente en sus enseñanzas mientras estuvo en la tierra fue el pecado del orgullo. Creo que este se ha dicho en otras ocasiones y lo repetimos desde aquí. Creo que este es el pecado original, el pecado del orgullo. Dice que Satanás se miró a sí mismo, se contempló a sí mismo, en vez de enfocarse en Dios, porque fue creado para la gloria de Dios, fue creado para dar gloria, honra y alabanza a Dios. Era perfecto en su creación. Había Dios tomado todo esfuerzo en hacer un querubín hermoso, algo que fuera para su gloria, para su alabanza. Pero Satanás perdió el enfoque, y el orgullo es eso. El orgullo nos hace que nosotros perdamos el enfoque. Ya no pensamos en los demás, ahora pensamos en nosotros mismos. Ya no buscamos el bien de los demás, ahora nos enfocamos en nuestro propio bien. El orgulloso mira hacia adentro, no mira hacia afuera. Y entonces, este es un pecado horrible. Por eso dije, es el padre quizás de todos los pecados, porque es el pecado que nos aleja de Dios y que nos convierte en personas parecidas al enemigo. En este pasaje nos encontramos, especialmente en Mateo 20, del 20 al 28, nos encontramos con que los hijos de Zebedeo hacen una petición especial a Jesús. O sea, maestro, queremos que en tu reino tú nos pongas el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta es la petición que ellos hicieron. Y sabemos que Jesús condenó esa petición porque Jesús sabía que esa petición estaba motivada por el orgullo. Tal vez, si nosotros analizamos los pasajes paralelos en los evangelios acerca de la descripción de las mujeres que servían a Jesús, nosotros vamos a encontrar que en el evangelio de Mateo se habla de la madre de los hijos de Zebedeo, pero Marco llama dentro de estas mujeres que servían a Jesús, llama a la madre de los hijos de Zebedeo Salomé. Y Juan dice que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Así que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran primos de Jesús. Y ellos, por ser primos de Jesús, se creyeron con el derecho de pedir que en el reino de Jesús tuviera esa distinción de ponerlos a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fue el orgullo lo que motivó eso, y Jesús censuró el orgullo, porque el orgullo es un pecado grave que nos aleja de Dios. Dios nos ayude a entender que el evangelio, el sentimiento del evangelio, específicamente se dirige al servicio al prójimo. Por eso Jesús dice en los 2 mandamientos principales que resume la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y entonces dice Jesús: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay 2 mandamientos más grandes que esto. En estos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Porque estos mandamientos, como hemos visto, nos aleja de enfocarnos en nosotros y nos hace que nos enfoquemos uno en Dios y también en nuestro prójimo. Vamos a ver el próximo pecado que Jesús menciona, del cual también habla y que nos llama la atención para que evitemos. Es ser piedra de tropiezo. Se menciona en Mateo 18:6. Dice Jesús: cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le anegase en lo profundo de la mar. Eso es lo que dice Jesús. Y quería decirles a ustedes que los judíos en sus casas tenían los molinos manuales para moler sus trigos, sus granos. Y estos molinos eran fáciles de mover. Las mujeres generalmente podían mover esos molinos con las manos. Eran 2 piedras circulares y la piedra de abajo era fija, pero la de arriba era la que se movía. Y entonces las mujeres fácilmente podían mover estas piedras. Pero aquí Jesús no está hablando de ese tipo de piedra, ¿no? Jesús dice piedra de molino de asno. Está hablando de una piedra grande que también se usaba con el mismo fin,
con el mismo propósito. Dice Jesús, cualquiera que escandalizare o que fuere piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos, quiere decir, los incitare a cometer pecados, los llevare a cometer pecados, porque como dice un comentarista bíblico, todo pecado generalmente, el móvil de todo pecado es una incitación, viene porque alguien te invita, porque alguien te lleva a pecar, ya sea por Satanás o ya sea por el prójimo, pero siempre hay un móvil, una invitación hacia el pecado. Dice Jesús, ay de aquella persona que incita a otro a pecar, que lleva a otro a pecar. Dice Jesús, mejor fuera que a esa persona se le amarre una piedra bien grande de este alto y se la arroje en lo profundo de la mar, que la condenación que va a recibir esa persona producto a ese pecado. Eso es lo que dice Jesús con respecto al pecado de poner tropiezo a nuestro prójimo. Dios nos libre de incitar a nuestro prójimo al pecado, de ser móvil para que nuestro prójimo peque. El otro pecado que menciona Jesús es el pecado de la inmoralidad, que no tenemos que explicar mucho, porque todos sabemos que el pecado de la inmoralidad, ¿qué cosa es lo inmoral? Lo que se sale de la ética de Dios, de los planes de Dios, los actos inmorales, específicamente aquí en Mateo 5, del 27 al 32. Jesús está hablando de pecados inmorales como el adulterio, está hablando de pecados como el repudio a la pareja en el matrimonio, etcétera, etcétera. Así que estos pecados también son aborrecibles en la presencia de Dios y Dios no acepta ni tolera tales pecados. El próximo pecado que menciona Jesús es el pecado de la infructuosidad. Sí, quizás usted se diga, ¿eso es un pecado? Sí, es un pecado. O sea, hay pecados de comisión y los pecados que mencionamos anteriormente son pecados de comisión. O sea, pecados que cometemos, que hacemos por nuestras propias decisiones. Pero hay pecados también de omisión. Quiere decir, cuando omitimos hacer algo que se debe hacer, también se está pecando. Y en este caso, es nuestro deber ser personas que produzcamos frutos. Si nosotros leemos Juan 15, todo lo que Dios ha hecho, se espera, todas las acciones que Dios ha tomado, se espera que por todas las acciones que Dios ha tomado, se espera que la planta dé fruto. O sea, Dios nos ha puesto a nosotros como ramas en el árbol que es Jesucristo, en el tronco que es Jesucristo. Jesucristo transmite a las ramas vida, transmite savia, transmite todo lo necesario. ¿Cuál es el deber de las ramas? Dar fruto. Y en la parábola encontramos que el Señor dice que una y otra vez se ha estado buscando frutos en la planta, en aquellas ramas, pero aquellas ramas no estaban dando fruto. E incluso existe la costumbre en la poda de la planta, específicamente de la vid, que se revisa año por año cuando se va a recoger el fruto, se revisa cuáles son las ramas que no dan fruto y entonces lo que se hace es que se cortan esas ramas para que no estén ahí por gusto en la planta. Así que es un deber nuestro dar fruto. Dios quiere que nosotros produzcamos buenos frutos para gloria y honra de Dios, porque estamos llamados a dar frutos para su honra y gloria. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, entonces la declaración que hace la palabra de Dios es que el fruto del Espíritu Santo, el fruto en singular del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto debe estar presente en cada uno de nosotros porque Dios lo quiere y así lo ha determinado. El próximo pecado que Jesús trató en la palabra, y no son todos los que vamos a mencionar, son los que tiene la lección, es el pecado del enojo. Está específicamente mencionado en Mateo capítulo 5, versículo 22, y Jesús quiere que nosotros evitemos el pecado del enojo, porque el enojo puede llevar a una persona al extremo del homicidio. Y esto sería quebrantar directamente un mandamiento de la ley de Dios muy importante, muy serio, que dice no matarás. Así que
cuidemos caer en el enojo y, como bien dijo Jesús, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que sigamos las instrucciones que Jesús nos da. El próximo pecado que vamos a mencionar es el pecado de la ociosidad, descrito en Mateo 12, 36 y 37. Jesús dijo que tendríamos que dar cuenta por todas nuestras palabras ociosas. O sea, ¿qué quiere decir las palabras ociosas? Palabras ociosas quiere decir que son palabras inútiles, que no traen significado. Tienen que ver con aquellas palabras infructuosas que no producen ningún fruto o provecho o bien para la salvación del hombre y que debemos evitar. O sea, estas palabras lo único que hacen es entretener, pero sin fruto y sin propósito. Y de toda palabra ociosa, dice el Señor, dará cuenta el hombre en el día del juicio. Así que Dios nos libre, no es el pecado de la ociosidad, sino el pecado de pronunciar palabras ociosas. Vamos entonces a ver el próximo pecado, el pecado de la ostentación, descrito en Mateo 6, del 1 al 8. O sea, ostentación, hacer gala de superioridad es pecado. Dios nos libre de la ostentación. Esto se puede hacer para realizar buenas acciones como dar limosna, orar, ayunar, como ya lo estábamos diciendo la semana pasada. Toda esta ostentación de que soy un buen cristiano, un buen religioso, alguien que merece el reconocimiento de todo, pero en realidad estoy buscando mi propia gloria, mi propio beneficio y no la gloria de Dios. Por eso Jesús advirtió claramente: cuando des limosna, no sepa tu derecha lo que haga tu izquierda. Y cuando hagas oraciones, entra en secreto a tu Padre y ora, que tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que estamos seguros que toda esta lista y algunas otras más de enseñanzas en relación con el pecado nos ponen ante la realidad de que debemos agradar a Dios y esforzarnos para vivir una vida acorde con su voluntad. Así que nuestro llamado y el llamado que hace el Ministerio de Educación en nuestra iglesia al proveer esta lección, esta clase, esta unidad, la unidad que trata sobre el pecado, el llamado que nos tiene es que nosotros hagamos todo lo posible por alejar el pecado. Recordemos una verdad que hemos estado transmitiendo en las lecciones anteriores. A nosotros por nuestros propios medios nos es imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible. ¿Qué garantiza que un hombre se mantenga sin pecar? La presencia de Dios en el corazón del hombre. Eso es lo que garantiza que el hombre se mantenga sin pecar. ¿Cuál es nuestra exhortación final? Ábrele su corazón cada día más a Cristo, para que Cristo esté en él. Y todo el tiempo en que Cristo esté controlando su vida, el pecado no tendrá potestad en ella. Y así cumpliremos con las exigencias de la palabra de Dios de ser perfecto como Jesús y Dios es perfecto, y ser santo como Él es santo. Gracias por el tiempo dispensado. Dios bendiga la clase. Hagamos una oración para que Dios nos ayude a todos nosotros en cuanto a vencer el pecado, dándole la oportunidad a Jesús para que viva en nosotros. Oremos. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo bendigo tu nombre. Agradezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, tu manifestación, tu presencia, la obra de tu Espíritu Santo, Dios mío, trayendo estas ideas. Te damos muchas gracias por el bien que hemos recibido. Ahora queremos pedirte, Señor, que entres a nuestras vidas, que te posesiones en nuestro corazón, que tomes el control y las riendas de nuestras vidas, que no hagamos lo que nosotros queramos, sino que tu voluntad sea la que hagamos, que siempre estemos movidos por tu voluntad, que tu presencia nos enseñe cómo hablar, cómo actuar, hacia dónde ir, que tu presencia en nosotros evite que frecuentemos lugares y hagamos cosas que no nos convienen ni no nos bendicen. Señor, yo ruego que tu presencia esté en nosotros con un poder grande y una obra maravillosa, evitando que caigamos en la tentación, como nos enseñaste en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación.
Por eso, Señor, nos acogemos a ti y rogamos que cada día te conozcamos más y la bendición tuya sea con nosotros. Amén y amén. En el nombre de Jesús lo hemos pedido todo. Amén. Muchas gracias, bendiciones, que la gracia de Dios cubra a cada uno de ustedes. Amén. Tu palabra es como aceite sobre